A saludar está aquí en la Aristocracia en Radio Nacional Esquel, Ivonne Orellana, ¿te acuerdas cuando me retabas? Ivana, me dijiste Pero, muchas ¿te veces. acordás al Sí. principio? Me estaba diciendo porque tenemos invitada a Vanina, Ivana también. ah, No, sí, Vanina, el... me copaba porque me retabas de verdad, ¿viste? Nada, Mentira, pero, che. pero estaba bueno porque me ponías ahí los puntos sobre la I. Y bueno, viste. Ivonne, muchas actividades dentro de la currícula en el trabajo, ¿eh? Muchísimas. Muchísimas, así que bueno, ¿Cómo se dan tenía el ganas de venir tiempo? a visitarlos y contarles un poquito. Me Sí, encanta porque no solamente tiene que ver con Esquel y la región, no solamente con la actividad o la ciencia propiamente dicha, sino también proyectos audiovisuales que vamos a charlar en sí, un también. ratito. Estamos variaditos, variaditos. Y además un viaje muy interesante a Neuquén, Ivonne. Así es. ¿Sabes qué? Fuimos con Graciela y Agustín, que son dos estudiantes, con uno de posgrado y otro de grado con los que trabajo, y nos invitó un grupo de un laboratorio de ecología de bordes, se Ujú. llama, de la Universidad de Flores, que tiene una sede ahí en Neuquén, a un congreso que se llama Ecovalle, en el cual se trataron cuestiones muy interesantes. Eh, Discúlpame que te haga un paréntesis. sí, Cuando se habla de ecología de bordes, dijiste, sí. ¿a qué nos referimos con? Mira, creo que lo que tratan de decir es que trabajan en áreas de interfase. Ujú. Por ejemplo, interfase ciudad-ruralidad, interfase ambientes de humedales, ciudad, en este caso en particular era de humedales y de ciudad, el tema convocante, y venían especialistas de Colombia, de Brasil, de otros lugares de Muy bueno. Argentina, y bueno, y nos invitaron también a nosotros por nuestro trabajo con sauces. Así que súper interesante, eh, Encontraron puntos en común, así que se pueden destacar muchos, más allá de muchos. estar en la Patagonia, hay diversidad también en la Patagonia, ¿no? Sí, sí, mira, como punto en común, eh, sauce criollo como uno de los más El interesantes, hit. porque sí, porque bueno, viste que en Neuquén está en la confluencia de los ríos Neuquén y Limay, y después de ahí nace justamente el Río Negro. Ujú. Y era una zona que supo tener mucho sauce criollo y en la que actualmente no queda prácticamente nada. O sea, si nosotros tenemos problemas en el río Chubut con nuestros sauces, que nos quedan muy poquitos, ellos prácticamente los han perdido todos. Entonces están haciendo experiencias de restauración eh, desde la Universidad de Flores, desde la Municipalidad de Neuquén y creo que también desde la provincia, que ahí es donde trabaja tu amigo Bocos, Mauri Mauricio. Bocos. Sí. Así que, bueno, Mauricio no lo vi, no sé por qué no estaría, eh, Le vamos a pero tirar un palito ahora directamente para vamos, Mauri. claro, vamos a preguntarle después porque no fue. Y, y bueno, entonces fuimos eso, a compartir experiencias de restauración, Ujú. de cómo hacer para empezar a poner sauces en las costas de los ríos y que, bueno, y que prosperen, ¿no? Y el tema de por qué hay menos sauces criollos en aquellos lugares, ¿tiene que ver también con los mismos problemas que tenemos nosotros aquí? No sé si problemas, las mismas causas, Mira, básicamente fueron usos, usos. porque es como que el establecimiento de las ciudades se hizo con leña y madera de los sauces, porque en ese momento no había otras especies arbóreas. Hay que pensar valles que lo único que tenían era sauce criollo, no había las otras especies que se fueron Era introduciendo. lo único que había en ese Era lo momento. único que había. Entonces imagínate lo que se usó. O sea, todo el establecimiento de las ciudades se hizo con sauce criollo. Entonces se diezmaron las poblaciones Madera, realmente. leña. Totalmente, sí, sí. ¿Qué consecuencias negativas tiene? Y básicamente la pérdida de esas poblaciones. Imagínate poblaciones naturales que vienen evolucionando hace cientos de miles de millones de años en un sitio y de repente viene el hombre, se establece, usa el recurso y lo termina. Entonces es extinción local de poblaciones, ¿no? De la especie. Y es patrimonio natural. Es como si, no sé, suponete, no se hubiera establecido parques nacionales y se hubiera acabado el alerce en el Parque Nacional. Y sería muy triste, ¿no? Bueno, lo mismo pasó en Neuquén. Tenían mucho sauce criollo y se terminó. Te preguntaba, Prácticamente mira, no queda. te lo preguntaba y recién se me ocurrió otra pregunta para hacerte y hasta me trajo un poco una respuesta de por qué te pregunté lo que te pregunté, porque digo, se subestima también al sauce. Lo que pasa es que, Culturalmente, digo, la gente no le da mucho valor, lo veo que lo hachan lo que, pasa es que sin hay piedad. que distinguir qué sauce. Que tenemos acá en Esquel son
todos sauces exóticos que están provocando invasiones Ajá. y 1 millón de problemas. Bien. Distinto es el sauce criollo, que es nativo del río Chubut, del que hemos hablado tantas otras veces. Bueno, Sí. en Neuquén también tenían y ahora prácticamente no tienen. Sí tienen de este que invade un montón, ¿no? Como el caso del Corinto también, que es Toda, infernal. toda El- invasión de sauce exótico. El sauce corintos. criollo es el que crece como más tipo árbol grande. No, es más bien pequeñito, Ah, bien. Ok. digamos gordito y retacón. Ok. Es un sauce que tiene una estrategia para sobrevivir a las sequías, que es perder la copa. Entonces, cuando hay mucho Como déficit nosotros, hídrico, Mauro. sacrifica La partes capocheta. y Somos va sauces quedando más mochadito y bueno, y sigue creciendo en grosor en algunos casos, y por eso digo que son peticitos y retacones. Y el otro sauce es más grande y Es cae en lluvia. masivo, enorme, todo lo que ves en Arroyo Esquel, Río Corinto, Río Grande, es todo sauce exótico. Que es el que Sí. típico llovido, que es más llovidito. O los dos son llovidos. Más llorón es el criollo que el que Ajá. tenemos acá. Este de acá crece Ok. hacia arriba. Ahí va. Sí, tiene Yo las para hojitas ubicarlo péndulas, pero no es el sauce llorón típico. Tiene la Ujú. corteza negra, es muy masivo, las hojas son brillantes, Mm, grandes. Ese es el exótico. ujú. Te, Bien. te abro una ventana nada más para seguir, porque Dale. soy medio enfermito con el tema de los árboles, me encantan los árboles en las ciudades, ¿no? Ujú. Si te ubicás, sin compromiso, pero te ubicás San Martín y Volta, un sauce alto que hay, Ay, si te llevo no. ahí, bueno, no, pero después te voy a Sí, pasar una foto, porque quiero saber dale. si qué clase de sauce, que es muy, pero muy largo y derecho y alto. Seguramente te voy a Claro. pasar la información ahí. Si es muy derecho y Muy alto, derecho. seguro que criollo no No, es. no, eso, me Sí, imaginé que no, sí. pero saber por qué Puede tanta ser altura. algún alba. Ujú, Hay muchísimos híbridos también de los sauces. eh, pero bueno, total. voy a empezar a mirar. No, no, Me de sirve. una. Sí. Ivonne, ahí volviendo a lo que tenía que ver con Neuquén, además de cada uno ir a compartir sus experiencias científicas de cada Sí. región, ¿lograron ahí trabar datas, info, contactos para encarar esta temática en conjunto, más allá de las Sí, regiones mira, distintas? nosotros siempre estamos con este grupo de UFLO trabajando desde hace un buen Ujú. tiempo y colaboramos. Ellos también tienen tesistas de doctorado. El que conduce el grupo es Leo Datri, que es un chabón muy, muy copado, la verdad, muy buena gente. Entonces es un placer trabajar con ellos. Y intercambiamos más que nada perspectivas, saberes y formas de encarar la investigación. Pero hay algo que a mí me gustó mucho, que es que en general nosotros en los congresos siempre nos juntamos biólogos, qué sé yo, gente que trabaja con árboles, Ingenieros forestales, ecólogos, etc. ingenieros forestales, zoólogos, qué sé yo, gente de las ciencias biológicas más bien. Pero en este congreso había arquitectos, por ejemplo, había psicólogos, así Psicólogos es, porque estas problemáticas de las interfaces de los humedales con las ciudades se están abordando de manera más integral interdisciplinaria. e interdisciplinaria. Entonces, por ejemplo, vino este especialista, biólogo este no era justo arquitecto, pero de la Universidad de Colombia, de Ujú. Bogotá. Bueno, Bogotá es una ciudad enorme que tiene 9 millones de habitantes y es una ciudad anfibia, lo que significa que es una ciudad establecida en medio de un humedal. Entonces, tienen una serie de problemas y también de experiencia en la resolución de esos problemas que es muy interesante. Entonces, todo eso enriquece la mirada Ni que uno hablar. tiene y también uno lo piensa desde su ambiente, ¿no? Desde el lugar a donde uno vive, cómo implementar cosas. Está muy bueno esto y yo lo quería tratar ahí con el tema de la interfase que hablabas, ¿no? También la interfase sería esta unión, esta fusión que se va dando entre un paso de la ciudad al campo y viceversa, ¿no? También. Sí, Pero ¿cómo lo mirarías o cómo se trabajaría, por ejemplo? No sé si ustedes están llamados, están consultados por los investigadores de la universidad, también del CONICET, son consultados por los quienes toman decisión aquí en Esquel, por ejemplo, a la hora de trabajar. Creo que estábamos hablando hace un tiempo también, no recuerdo, voy a hacer memoria, la visita de alguien aquí a Radio Nacional Esquel que hablaba, ¿no? De la cuestión
Tal vez de los incendios de De los interfase. incendios de interfaces y eso. Sí. ¿Son consultados ustedes a la hora de tomar decisiones sobre áreas que tengan que ver con los bosques, con árboles, sauces? Voy directamente al sauce en particular. Poco, No, mira. poco. Eh, sí, lamentablemente. Y los tenemos acá, ¿no? Están acá, ustedes Sí, viviendo acá, vecinos, totalmente, vecinas. pero poco, no sé. Nosotros hemos tenido en nuestro grupo por ahí interacción con la Municipalidad de Trevelin hace un par de años. eh, Respecto también al Percy, al al Percy, Corinto, Corinto, problema que ellos tienen con Sauce, con Nicolás, ay, tiene un apellido impronunciable. Edudimov. Eudequimov. Sí, con él estuvimos trabajando un poco. Hicimos un ciclo, de hecho, de especies invasoras, que duró casi medio año, Ujú. al que asistió bastante gente. A veces podemos trabajar con los municipios o con otras, también hemos trabajado con parques nacionales. A veces se puede hasta ahí, pero bueno, Ojalá que se pueda la trabajar intención más. está, Ojalá que se pueda trabajar sí. más. ¿Y sabes qué pensaba en Sí, esto por favor, de las interfaces, por por favor. ejemplo? Había un especialista de Bahía Blanca Ahí en el en Congreso el que tuve. Congreso que él trabajaba con cambio climático. Ujú. ¿Qué hay cambio climático? No, 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 sí dijeron que no. no hay. No, que no, no, no. No, sí, claro, por supuesto, ¿no? Innegable a esta altura del partido. Y bueno, él medía, por ejemplo, comparaba la temperatura en ¿dónde se estacionan los autos? ¿Cómo se llaman? Estacionamiento. Estacionamiento. Ah. Playas de Playa de estacionamiento, estacionamiento. Ah, claro. En playas de estacionamientos y en el lugar que ellos tienen de testigo, donde Ujú. toman la temperatura y miden todos los datos meteorológicos. Y encontró, por ejemplo, diferencias que iban entre 5 y 10 grados centígrados Es entre mucho. las playas de estacionamiento y vamos a suponer el aeropuerto de Esquel, que es donde Ujú. se, se mide la temperatura, donde sea que se mida la Claro. temperatura en Bahía Blanca. Y entonces ellos encontraron que ciertas prácticas, como por ejemplo, no sé, yo te pregunto, ¿cómo es una playa de estacionamiento normalmente? Un rectángulo grande con cemento en algunos casos, otras directamente con ripio y que más sin sombra, la Claro, mayoría. y con unos paredones grandes Paredones al grandes. claro, lado, hornos, ¿cierto? básicamente hornos. Claro, entonces todo eso, ese cemento, digamos, retiene fuertemente el calor, entonces la temperatura ahí es muchísimo más alta. Entonces, él aconsejaba prácticas muy sencillas, como por ejemplo, primero evitar el cemento. Y si de cualquier manera tuvieras que hacer algo parecido al cemento, No esos paredones. una superficie porosa, Ujú. tipo por ejemplo un adoquinado. Entonces, de esa manera, permitir la permeabilidad, por un lado, del agua de lluvia y por otro lado, que haya menos incremento de temperatura en esas áreas. Después cuestiones tan sencillas y lógicas como poner un árbol. Es como que cuando vos pones un árbol, la temperatura bajo ese área de influencia, ya todos lo sabemos, Sí, ¿no? Por total. experiencia propia, pero sin embargo, a la hora de pensar los espacios y las ciudades, a veces no tenemos en cuenta cuestiones tan sencillas como poner una superficie porosa en el suelo y poner un par de árboles que realmente Modifica modifica la calidad de sustancialmente. vida de maneras impresionantes. Después también él hablaba de que cuando se incrementa la temperatura, también ocurren procesos químicos en el aire que hacen que se libere ozono, que es contaminante. Ya no estamos hablando de la capa de No, no, ozono, tal estamos cual. hablando de una capa de ozono próxima al suelo, ¿cierto? Que se genera ese ozono justamente por ese incremento de Ujú. temperatura y por ciertas sustancias que están en el aire. Total. Entonces, eh, eso yo pensaba que importante, ¿no? A la hora de planificar o planear las áreas de interfase, por ejemplo, entre el arroyo Esquel y la ciudad, hacerlo con superficies justamente porosas. No puede ir a la ribera del arroyo un paredón de cemento. Tiene que ir un gabión, por ejemplo, que es una superficie porosa y que permite el intercambio entre el curso de agua y los márgenes. Y en las márgenes, preferentemente, si van a poner
una calle, una bicisenda o lo que sea que se proyecte, hacerlo con un adoquinado que permita permeabilidad Por todos justamente. lados ganás ahí. No solamente así, hasta me pongo en frío, hasta Sí, estéticamente ganás. hasta estéticamente. Ganás desde el confort de las La personas calidad de vida que del usen barrio, del lugar, de la ciudad. exactamente. Y lo mismo el dejar árboles. Ujú. ¿Y qué árboles? Y árboles nativos. O sea, si nosotros tenemos chacay hermosos, ñires hermosos, coigües hermosos. Entonces, plantemos esas plantas, ¿no? En los alrededores, que nunca trajeron problemas de invasiones ni de ningún otro tipo. Entonces, ¿por qué no las ponemos? ¿Por qué no ponemos esas especies? Eh, Está re bueno lo que estás diciendo, Ivonne. Te quiero preguntar algo mm, que tiene que ver. Si se hace una política, por ejemplo, Esquel, ¿no? Se hace sí, una política de que se empieza a poner, digamos, a plantar más bosque autóctono, plantas nativas, etcétera. ¿Se puede revertir, no te digo en pocos años, pero se puede revertir ese cambio o hacer ese cambio en décadas, por ejemplo, de ganarle al bosque, vegetales exóticos? yo creo que sí, que es posible O sea, el proceso inverso, digo, ¿se con un puede dar? Con programa, un programa, a claro, eso me un refiero. programa de los que realmente es lamentable que carezcamos en el país de programas a largo plazo, programas que tengan que ser política de Estado, ¿no? Ahora, bueno, Neuquén está trabajando, por ejemplo, en una ley de humedales, Ujú. justamente para que los temas ambientales se conviertan en política de Estado, pero eso tiene que ir acompañado de eh, ¿cierto? Primero, una fuerza política que acompañe una decisión, Inversión, inversión y que exista legislación que obligue, claro. independientemente de quién Sí, esté sí, en el sí, política de gobierno, Estado. a sostener ciertas acciones. Entonces, por ejemplo, lo de manejar mejor nuestras riberas, sanear nuestros arroyos, tampoco son tan grandes. Entonces yo creo que si hubiera voluntad y visión, no sería algo que para lo cual hubiera que esperar muchas décadas. Total. Este, ¿Te puedo llevar a hacer un salto siguiendo los sauces? Porque sí, me parece interesantísimo para invitar a la oyentada de Nacional Esquel de la Aristocracia para este viernes 6 de septiembre a las 20 horas en el aula magna de la UNI para la presentación del documental Los sauces del río Chubut. Quiero saber un poco más del documental este, por favor. ay, bueno, mira, es un documental muy lindo que hicimos con la dirección de medios de nuestra universidad, que tiene, bueno, trabajan ellos en Comodoro, pero logramos que la Facultad de Naturales, que es la facultad a la que pertenezco, nos ponemos todos de pie, por favor. Más vale. Más vale, che, naturales, primero en el corazón. Bueno, ellos pusieron unos fondos para que la gente de audiovisuales pudiera venir a filmar. Ujú. Y, y filmamos básicamente, eh, ¿Qué zona del río Chubut? eso te iba a contar, entre Costa del Chubut y Paso del Sapo. Y tratamos de integrar la historia de las personas en el río, eh, gracias por ese puntapié inicial, porque esto de recuperar la historia en parte tuvo que ver con una entrevista que le hiciste vos a Doña Coca hace Ah, muchos Coca, años, que que a lamentablemente no mí está no más. está más. Eh, pero me impresionó mucho ella como persona, ¿no? Muy, muy fuerte. Y como una persona tan sobresaliente, ¿no? De la cultura de nuestra Creo que región, todavía no tomamos dimensión todavía no se ¿cierto? toma más allá de todos los trabajos que hay sobre ella, ¿no? No, Sí, es impresionante. pasa como con Martín Moncada, lo pongo desde otro lugar, Sí. Bueno, a desde otro Martín todavía lugar, no lo conozco. El señor que está en Piedra en Parada, Piedra Parada, sí, son sí, dos lo conozco un puntos. poquito menos. Eh, pero bueno, pensando en esto, ¿no? En integrar aspectos que tienen que ver con lo social y también con lo natural. Y bueno, yo he trabajado otras veces con María Marta Novela, por ejemplo, en el libro, Divina. que es un ser delicioso, ¿no? Una persona tan encantadora, tan sabia, por otro lado. Y entonces, bueno, también convoqué a María Marta para que nos contara un poquito de la historia. Y, y bueno, ella retoma cuestiones arqueológicas y de historiadores, y nosotros un poquito la historia natural del sauce en sí Ujú. mismo.
Y bueno, y entrevistamos también a algunas personas, habitantes del río. Usted, fuera de spoilear lo que va a suceder el viernes, Sí, ¿no? Pero notaban que antes, con respecto al sauce criollo, digo, ¿no? Y el sauce en sí. general, pero me refiero, había un nexo, sigue estando ese nexo de entender o comprender lo que significa el sauce, sobre todo en las riberas del río Chubut. Se Sí, ha perdido, sigue, hay mucha sabiduría sobre esta. mira, cuando nosotros empezamos a muestrear en el río, Ujú. nos dimos cuenta que las personas no conocían el sauce criollo, que era Eran todos sauces. sauces, claro. Y entonces ahí como que empezamos a pensar, hay que hacer algo, porque uno hace investigación y se publica en una revista científica, Ujú. ¿no? Pero hay que hacer algo para llevar esta temática al territorio. Ahí armamos un proyecto de extensión para ir a las escuelas y trabajar con el tema del sauce criollo. Y después de eso conocimos a las personas y fuimos conociendo más la historia, entonces ahí surge la idea de cerrar ese proyecto de extensión con un documental que un poquito promueva la idea Sí. de conocer el sauce y de valorarlo más. Y bueno, y por eso es que hemos hecho este trabajo. Consulta técnica. Este material, los sauces del río Chubut, se va a pasar este viernes y va a estar después para verlo de manera gratuita, se va a poder compartir, Sí, ¿sí? sí. Mira, en principio la presentación formal la Claro. hicimos en el Neuquén, allá que Ujú. nos invitaron y bueno, entonces llevamos la joyita. Claro. Y bueno, esta es la segunda vez que lo presentamos públicamente. Después lo vamos a llevar a Paso del Sapo. Uy, qué lindo. Sí, porque ahí están nuestros socios y nada, es como que tiene mucho sentido presentarlo ahí. Y después lo vamos a colgar seguramente en la página de la Muy universidad bueno. y va a quedar disponible para todo público, Clara. Que la idea es Excelente. que entre más se difunda y se Total. comparta, mejor. Sí. Te llevo un poquitito de acá, ya antes de ir, estamos exprimiendo hoy con el tema de la información, ¿no? Hace pocos días estuvo aquí con nosotros y nosotras Laura Charitos Vélez, charlando sobre Mm, una tesis que realizó aquí en nuestra región. Y me gustaría que lo abordemos porque estuviste también sí, acompañando esa tesis, sí, ¿no? sí, Si sí. podemos desarrollarlo un poquito más, ahí de lo que gentilmente estuvo charlando con nosotros y nosotras Laura, ¿eh? Divina, Laura. Bueno, la felicitamos por su doctorado reciente, que además lo defendió en la Universidad Nacional de Comahue, que es un doctorado muy prestigioso y también muy exigente, que nos costó muchísimo llegar a buen puerto, pero lo logramos. Y, y bueno, sí, y querías que te comente un poco más Por favor, del... primero, Sí, ¿cómo es la convocatoria? ¿Cómo te enterás vos de que ese iba a ser el estudio de ella, ¿no? De Laura y bueno, obviamente el vínculo y el link que hay entre claro, ustedes dos. en realidad Al revés. es al revés, porque Laura hizo conmigo, bajo mi dirección, su tesis de grado. Entonces ahí empezamos a trabajar, vimos que nos llevamos bien trabajando, y entonces cuando yo hice mi doctorado me quedó una pregunta, que fue cómo responderían las especies invasoras al cambio climático. Ah, y otra vez el cambio climático. Y siguen pensando que ¿Viste? existe el cambio Siguen climático. pensando que existe. Entonces, la dejamos planteada como, bueno, generalmente cuando se cierra una tesis, uno propone líneas de investigación a seguir. Esta fue una. Entonces, una vez que termina todo eso, le propongo a Laura, Laura, ¿no querés trabajar con este tema? Y a Laura le encantó la idea. Entonces fuimos a conocer a Estela Rafaele, que fue mi directora de doctorado y también fue directora de Laura. Ahora se jubiló Estela, por eso no está por acá. Eh, y Estela tenía unos invernáculos portátiles, que son unos aparatejos muy caros y sofisticados, aunque son sencillos, eh, que permiten incrementar la temperatura en el campo en los grados, ciertos grados que vos elijas. No Básicamente son sabías. hexágonos de algo parecido a policarbonato y regulando la apertura de ese hexágono, regulás la temperatura debajo. Entonces, aprovechando que Estela tenía esos invernáculos, dijimos lo tenemos que hacer. Conseguimos un montón de aparatejos para medir o monitorear permanentemente temperatura y humedad, tanto del aire como del suelo, y
diseñamos la tesis de Laura e instalamos los ensayos en el campo. Uno en Cholila y otro en Machine Ahogado. Y entonces siempre lo que hicimos fue poner una situación testigo apareada con uno de estos invernáculos. Y plantamos adentro de los invernáculos, ¡Qué laburo! por un lado cipreses y por otro lado pinos oregones. Entonces, queríamos ver cómo es que iban a responder las dos especies al aumento de temperatura. Y siempre monitoreando, ¿no?, en cada uno de esos invernáculos con estos aparatejos que te digo, que se llaman data logger, que tienen sensores de temperatura del aire y de humedad relativa. Y también después medíamos temperatura del suelo y humedad del suelo. Bueno, y vimos qué pasaba con las plantas y también con semillas y también con toda planta que cayera dentro del invernáculo. Monitoreamos todo eso durante 2 años, más o menos, un poquito más. Y bueno, y vimos los efectos de ese incremento en la temperatura. Concretos. Concretos, sí, concretos. Y bueno, y para saber cuánta temperatura teníamos que incrementar, lo que hicimos fue utilizar unos modelos regionales que están públicos, que son del CONAMA. ¿Qué es el CONAMA, Ivonne? Creo que es Comisión ¿Nacional? Nacional de Medio Ambiente. Y bueno, ellos tienen una publicación del año 2006 donde tienen las previsiones de lo que va a suceder con la temperatura y la humedad, temperatura y precipitaciones en la región. Entonces, no es que va a ser homogéneo, sino que depende del punto donde vos estés, vas a tener cierto aumento de temperatura y cierta disminución de precipitación. Y bueno, como el pino oregón se plantó mucho entre los 900 y los 1500, están establecidas la mayoría de las plantaciones actualmente, elegimos ese rango de precipitaciones y eso nos daba más o menos Cholila, Machine Ahogado. Por eso elegimos 2 sitios así contrastantes desde el punto de vista de las precipitaciones. Y bueno, y para esas zonas puntualmente el aumento era de alrededor de 2,5 grados. ¿Qué es mucho, poco, mediano? Depende de los impactos. Ok. Claro. Por ejemplo, este incremento de 2,5 a nosotros nos permitió ver que las plantas dejan de crecer en altura, prácticamente dejan de crecer en diámetro, y tienen una respuesta que es, cuando pueden, no siempre, incrementar su biomasa subterránea. Es como que usan la energía que tienen disponible para mejorar su sistema radicular. Entonces, de esa manera responden a ese incremento de temperatura. Eso fue uno de los resultados. Después, las sobrevivencias caen, o sea, es muy baja, la mayoría muere. O sea, hay una gran mortandad de plantines, digamos. Nosotros trabajamos con plantas de 2,5 años, 3,5. Y muchos se murieron. Y también notamos que el pino oregón, que es la especie invasora, responde mejor, se muere menos, tiene más resistencia tiene. Claro, y un mejor estado hídrico que el ciprés. Mirá, no sabía eso. Así que, bueno, ese es creo que uno de los principales resultados de la tesis doctoral. De la tesis doctoral de Laura. No, muy bueno, muy bueno. Ivonne, antes de ir finalizando, como estaría hablando 50.000 millones de años ahí, ¿no? Pero tiene que ver con esto. ¿Te copas en invitar a la oyentada de la Aristocracia para el documental del viernes? ¿Cómo no? Sí. Bueno, nos encantaría recibirlos. Va a ser en el edificio de aulas de la universidad. No es muy difícil llegar, tienen que pasar el frigorífico, pasar el autódromo. Y cuando vean unos invernáculos grandes, meterse a ahí la derecha, se mandan nomás derechito y van a ver un montón de autos estacionados, ahí está la entrada de la universidad. Y ahí le preguntan al BDL, a cualquiera que encuentre en el pasillo, donde está el aula magna, y los esperamos a las 8 de la noche. Y es para compartir en familia. No, está buenísimo. Así que nosotros encantados de recibirlos y bueno, y ojalá que puedan ir. A ver, mira, acaba de llegar un mensaje en WhatsApp antes de despedirnos. Disculpame, uno más. Agua dice, bueno, este es el mensaje anterior. ¿Y por qué no se plantea la posibilidad de trasplantar especies autóctonas? Pregunta Hernán Bravo, que está escuchando también el mensaje.
Así es, sigue escribiendo, pero no sé, como el maqui, pregunta. Sí, por supuesto. ¿Sí? ¿Viste cuando te decía esto de, volviendo a la A charla, Trique, a exactamente. Este Triqui, es bien ¿no? random, así que vamos y Sí, volvemos como... dale. Que primero hablamos de eso, de que tenemos problemas de invasiones y hacemos intervenciones en las áreas periurbanas. Ujú. Entonces, en esas intervenciones, la idea sería que independientemente de quién las haga, sea el municipio, la provincia, la universidad, un grupo de amigos que esté interviniendo un área, las plantas que se pongan sean las nativas. Y por supuesto el maqui es una excelente idea, es una planta nativa, tiene frutos, eh, ¿cómo no? Me despido con una inquietud. Sí, Vi hace poco tiempo, hace un par de meses atrás, un par de rosas mosquetas acá en la Wilmanco. sí. ¿Se puede venir un quilombito con eso o no? Y siempre de quilombito con las mosquetas. Vi dos y dije, upa. No, está lleno Claro, la pero Wilmanco. no lo había visto tanto para este lado, Ah, ¿no? sí, Y de repente dije, opa. sí, y más viste que, bueno, es un área que tiene mucho disturbio porque hay vacas, Ujú. básicamente, va la gente, es un área que está muy antropizada. Y, y las vacas normalmente se comen los frutos y después Cagan en otro defecan lugar, en otro sí. lugar. Perdón por mi Y francés, ¿eh? bueno, sí. Y Defecan entonces ahí. ahí van repartiendo las semillitas. Entonces, la verdad que sí, que tenemos un problemón ahí. Con los sauces y con las rosas mosquetas. Buen dato ahí. Sí. Gracias por. A ver, incluso el Maitén dice que sigue entusiasmado con la nota, dice Sí, incluso el Maitén que se adapta a el suelo húmedo, dice acá Hernán. Son varios, ¿no? un montón de Te vamos a nativas volver a molestar, tenemos. ¿eh? ¿Te parece? Bueno, Para seguir hablando de encantada. esto. Gracias, Ivonne, A como ustedes, siempre, a ¿eh? vos. Muchas gracias. Aquí de la patota de la ciencia aquí en la Aristocracia en Radio Nacional de Esquel. Copado. Gracias. ¿Puedo molestarte